Hoy vamos a arrancar entonces con la temática del segundo periodo. Lo cité y la clase pues es cortica porque solamente la idea es como ubicarlos en lo que vamos a trabajar, cómo vamos a ver este segundo periodo comprensión lectora y pues para darles ya como algunas indicaciones para empezar con nuestro trabajo. ¿Listo? Por ahí les enviaron una carta. Creo que a partir de la otra semana van a cambiar, o sea, como que va a ser diferente. No, todavía no nos han dicho a nosotros bien cómo van a ser las condiciones, pero pues la idea es seguir trabajando. Pues nosotros en comprensión lectora tenemos una horita semanal, entonces la idea es que empecemos a trabajar. Yo hoy la actividad que van a hacer es apenas para que la desarrollen hoy mismo y así nos empiecen a acumular actividades a lo largo de toda la semana. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir mi escritorio, les voy explicando este periodo. Vamos a ver, esperen, ya les... ¿Vieron el mapa de la temática que se está en el SC virtual? ¿Entraron a verlo de pronto de casualidad? ¿No? Bueno, entonces, ustedes entran al SC virtual, entran a la asignatura y ahí van a encontrar este mapa. ¿Listo? Este mapa pues sintetiza lo que vamos a ver. Yo les puse aquí debajito que por favor copiaran las temáticas que vamos a ver en el cuaderno de lengua. Pues porque nosotros no tenemos el cuaderno de comprensión. ¿Listo? Pero yo les sugiero que por favor no lo copien en la parte de lengua, sino que cojan de la parte de atrás del cuaderno hacia adelante y de atrás hacia adelante hagan todo lo de comprensión lectora. ¿Listo? Así pues no cogen otro cuaderno diferente y también tienen apuntado todo lo que se vaya a hacer, las tareas, los aplicativos, para que ustedes lleven como un control de sus actividades en comprensión lectora. ¿Bien? Entonces, tenemos acá que vamos a trabajar dos tipos de textos. En primer periodo habíamos trabajado el texto narrativo y el texto informativo. Entonces, este periodo vamos a ver texto expositivo y argumentativo. Del texto expositivo vamos a ver folletos y del argumentativo vamos a ver artículo de opinión. ¿Listo? Entonces, ustedes saben que hacemos una parte que es pues taller, otra parte que es la producción que ustedes hacen, o sea, la producción textual. Otra parte pues sería una pruebita, porque no alcanzamos sino a hacer una prueba a saber sobre algún texto expositivo y también argumentativo. Y listo. Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, empezamos hoy con el texto expositivo. ¿Listo? Entonces, del texto expositivo podemos decir que básicamente como texto, si quieren, no copien, o sea, no copien esto que yo les estoy mostrando acá, sino solamente pónganme en atención, que si ustedes ingresan a LSC virtual, ya está disponible las diapositivas. ¿Listo? Ustedes lo mismo. Si usted quiere, lo que puede hacer es, apenas se acabe la sesión, toma apuntes en el cuaderno o abra una carpeta para poder tener toda la información en una carpeta en su computador, en su escritorio que diga comprensión lectora y guardan ahí toda la información que trabajen conmigo. ¿Listo? Como quieran. Eso sí ya es a gusto de ustedes. Entonces, todos los textos tienen, digamos que el propósito de informar, ¿sí? Cualquiera. Solo que el narrativo lo hace cuando va a contar un relato. El informativo solo da a conocer una información. El texto expositivo informa, pero lo que hace es utilizar la explicación. ¿Listo? El texto argumentativo da una información, pero su propósito es convencer a su receptor. ¿Listo? Entonces, en el expositivo, que es el que nosotros vamos a ver primero, lo que hacemos es dar una información, pero la forma en la que damos esa información es la que va a determinar que es un texto expositivo. ¿Y cuál es la forma? Pues haciendo uso de la explicación. ¿Listo? Este tipo de texto busca informar sobre teorías, hechos, personajes, especificaciones, generalizaciones, hacer predicciones, dar instrucciones, dar indicaciones. Eso es básicamente lo que busca este tipo de texto. El objetivo central es, pues, obviamente, entregar información. ¿Listo? Como lo entreguemos, a partir de usando internet, haciendo una exposición como tal, haciendo un texto. El autor, o sea,
ustedes en este caso, o quien escriba un texto expositivo, debe ser capaz de dar explicaciones y elaborar los puntos como claves de la información para que el receptor entienda el por qué y el cómo del tema que uno está explicando. Hay dos factores que se deben tener en cuenta cuando nosotros hacemos un texto expositivo, que son, primero, las características de la información. ¿Cómo así que las características de la información? Pues básicamente yo tengo que tener claro cuál va a ser, o yo para qué estoy haciendo esto, ¿sí? Si yo a ustedes les digo, voy a hacer una exposición sobre el medio ambiente, pues usted tiene que tener clara la información, es decir, usted tiene que recoger de diferentes fuentes todo aquello que le permita hablar de la contaminación como tal, del medio ambiente. Y el otro elemento que ustedes deben tener en cuenta es qué tipo de auditorio es al que ustedes se van a dirigir. Si yo, por ejemplo, le digo a Carlos y yo somos íntimamente amigos, y le digo a Carlos que me explique física, porque yo no entiendo, pues el lenguaje de él va a ser mucho más sencillo que si, por ejemplo, la mamá le dice, ay, Carlos, explícame este tema de matemáticas que yo no lo entiendo, ¿sí? El auditorio al que va dirigido va a ser diferente. Y en la medida en que es diferente, pues el vocabulario que nosotros utilizamos también va a ser diferente, ¿sí? No es lo mismo cuando ustedes pasan a exponer frente a un grupo de personas para obtener un título universitario, por ejemplo, que si ustedes, por ejemplo, le explican un tema a su hermanito menor que no entiende, ¿sí? O sea, el auditorio va a ser totalmente diferente. Cuando nosotros decimos que ese auditorio va a ser diferente, pues también tenemos que utilizar un lenguaje que sea apropiado según pues ese auditorio. Yo no voy a utilizar un montón de palabras técnicas acá con ustedes, pues porque seguramente no me van a entender. Yo trato de utilizar un lenguaje lo más coloquial y lo más sencillo posible para que ustedes puedan comprender cada una de las cosas que yo estoy diciendo. ¿Listo? Entonces dice, bueno, algunas veces explicamos con bromas, otras veces utilizamos de forma más seria. No es lo mismo hablar de una máquina que hablar de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Y además dice que no debemos olvidar que el lenguaje que utilizamos, pues a veces va a ser un poco más técnico, con más tecnicismos, y en otras ocasiones sí, pues vamos a utilizar palabras que utilizamos en nuestra cotidianidad. Entonces, lo que les decía hace un momento, es diferente si yo voy a hablar de literatura frente a un profesor o si voy a hablar frente a un compañero de un libro, cómo me parece un texto, pues obviamente yo lo voy a abordar y voy a utilizar palabras totalmente diferentes. En conclusión, para informar sobre algo se explica y para explicar se consideran las características que tiene mi auditorio. ¿Listo? Hay algo muy importante y es estos aspectos en general que yo debo tener en cuenta cuando voy a hacer un texto expositivo. Tengo que determinar cuál es la relación que hay entre el emisor, que soy yo, digamos en este momento, y ustedes, que serían los receptores. Es decir, pues yo debo tener el conocimiento sobre el tema para poderlo explicar. ¿Listo? Tengo que adaptar las palabras, todo lo que voy a decir, dependiendo de a quién se lo voy a decir. Si, por ejemplo, a mí me dicen, Paola, necesitamos que le dicte una capacitación a los profes de los tipos de textos porque es que no saben, pues yo voy a utilizar un poco de palabras un poquito más técnicas que las que utilizo con ustedes. Pues porque a ustedes yo utilizo palabras coloquiales de nuestro lenguaje habitual, pues para que me entiendan y no se vayan a enredar. Tengo que determinar cuál es la finalidad o el propósito de lo que yo voy a hacer, ¿sí? Entonces acá dice que puede ser informar al receptor sobre algún tema. Obviamente, siempre que hablamos o siempre que escribimos, nuestro propósito inicial es informar. Lograr la comprensión de ese receptor, ¿sí? Ese es el propósito. Porque qué tal yo acá explicando, hablando y hablando y hablando, y ustedes allá sin entenderme nada, pues ese no es mi propósito. Mi propósito es que ustedes interioricen esta información que yo les estoy dando. El tema, pues pueden ser diferentes tipos de temas. Yo a ustedes les puedo explicar desde cómo se hacen unos huevos revueltos con salchicha, que es algo muy sencillo de explicar, hasta cuáles son los pasos que sigue el hombre para ir a la luna. Sí, o sea, puede ser cualquier tipo de tema el que yo vaya a explicar. Y pues, ¿cuál es ese efecto que yo quiero en el receptor? Pues principalmente va a ser aumentar el conocimiento, aprender algo nuevo, tener algo nuevo en su cabecita. Los actores de la exposición, pues sabemos que son emisor, receptor y pues el mensaje que yo voy a dar, ¿sí?
En este caso, el emisor es una sola persona, o sea, es individual. El mensaje está claro, explicación del texto expositivo. Y el receptor puede ser uno solo, pero también puede ser un grupo, como está pasando en este momento. ¿Listo? Y viceversa. El receptor también puede ser una persona y el emisor puede ser un grupo de personas. ¿Listo? Esos ejemplos de textos expositivos, ¿para qué nos sirven? Para explicar un tema, para exponer nuestras ideas, tratados científicos y libros didácticos. Libros didácticos como por ejemplo las enciclopedias, los diccionarios, ¿listo? ¿Cuál es la estructura del texto expositivo? La misma del informativo y del argumentativo. Introducción, desarrollo y conclusión. ¿Listo? Es la misma. Entonces, en la introducción ya sabemos que lo que yo hago es como situar, como ubicar, es la palabra correcta, a mi receptor sobre el tema que yo voy a hablar. ¿Listo? Y nos dicen que en esa introducción debemos poner como una frase que enganche, o sea, como que quien lo lee empiece y se sienta como atraído para poder terminar de leer el texto, o sea, algo que enganche. En el desarrollo dice que se ordenan lógicamente pues todo lo que yo voy a explicar, el análisis de mis ideas, ¿ve? Y en la conclusión recuerden que es cuando recogemos en 2 o 3 líneas lo más importante de todo el texto. Además de esa, bueno, aquí hay un ejemplito que no lo voy a leer, a ustedes después si quieren lo pueden leer. Hay algunos pasos para poder comprender un texto de corte expositivo. Primero, leerlo de forma comprensiva. Segundo, llenar los vacíos de significado. ¿Qué significa los vacíos de significado? Cuando nos salen palabras que nosotros no conocemos y que son palabras técnicas, pues yo tengo que buscar cuáles son las definiciones. Y si no, pues no voy a comprender el texto. Determinar el tema que se desarrolla en el texto. Entonces, cuando yo lo leo, pues yo tengo que, lo primero que tengo que hacer es identificar el tema. Muchas veces el tema, a veces está en el título, ¿sí? Y ahí ya me ubican, pero otras veces lo encuentro en la introducción. Fijo, siempre va a estar planteado en la introducción. Reconocer el modelo de organización de cada párrafo. Entonces, si acuérdense que nosotros hemos visto que hay algunos párrafos que cumplen con algunas funciones, ¿verdad? Entonces tengo que mirar para qué sirve cada uno de los párrafos. Y pues establecer la finalidad del texto. Adicional a la estructura externa, que es introducción, desarrollo y conclusión, los textos expositivos tienen una estructura interna. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa estructura interna? Lo que acaba de decir hace un momento, que los párrafos van a cumplir como con unas características para que yo pueda darme cuenta que es un texto de corte expositivo y no otro tipo de texto. Primera característica de un párrafo. Tiene que tener enumeración descriptiva. ¿Listo? Entonces, es cuando nosotros, por ejemplo, encontramos la información enumerada, 1, 2, 3, 4, 5, o encontramos viñetas que nos van explicando la información. Vayan pensando todos, por ejemplo, en una receta de cocina, ¿sí? Que cuando nos dice ingredientes y nos ponen la lista de ingredientes hacia abajo. ¿Listo? Entonces, esa es la enumeración descriptiva. Hay otro que es el orden temporal o secuencial. ¿Qué significa esto? Cuando en un texto a nosotros nos van diciendo como, nos van explicando de forma cronológica, ¿sí? Entonces, primero, usted debe echar el agua. Después, tiene que echarle 3 tazas de leche. Más adelante, o sea, nos van utilizando, digamos, el tiempo, el orden cronológico para irnos dando las instrucciones o las indicaciones. Hay otra forma que es plantear en un párrafo el problema y después la solución. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros encontramos una situación y más adelante nos dicen cómo se resuelve esa situación, ese texto es de corte expositivo. Y creo que este es el último, es orden causal, no casual. ¿Listo? No es casual, es causal. La palabra viene de la palabra causa. ¿Listo? Y este es un poquito parecido al anterior, porque aquí lo que nos dicen es que nos muestran las causas y después las consecuencias. ¿Listo? Entonces, la causa es, bueno, levantarse tarde, no desayunar, y la consecuencia será gastritis, no alcanzó a entrar a la clase, ¿listo? Entonces, en un texto nos empiezan a mostrar cuál es la causa y cuál es el efecto. ¿Listos?
Y por último, comparación y contraste. Me faltaba este. ¿Qué hacemos en comparación y contraste? Como su nombre lo indica, comparar es establecer similitudes o diferencias entre dos elementos o más. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, volvamos al tema de la contaminación. Yo les digo, vamos a hacer un texto expositivo en donde ustedes van a explicar la contaminación, cómo se presenta la contaminación en Sogamoso. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Pues buscar otro lugar en Colombia, o puede ser en el mundo, que tenga problemas de contaminación, ¿cierto? Entonces ustedes van a buscar y van a establecer esas comparaciones o esos contrastes entre esos dos elementos. ¿Listos? Entonces, esos son como los tipos de párrafos que nosotros podemos encontrar en un texto expositivo para darnos cuenta que efectivamente pues pertenece a un texto expositivo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? Inquietudes, dudas, algo que no hayan entendido. ¿No? Listo. Entonces, vamos a anotar, si quieren el cuaderno de lengua, si no tienen ahí el cuaderno de lengua, entonces anoten en una hoja. ¿Qué tienen que hacer? Entonces, primero, van a buscar, ¿dónde está? Van a buscar qué es un folleto. ¿Listos? Van a buscar qué es un folleto. Van a buscar, segundo punto, ¿cuáles son las características de un folleto? Si alguno se queda, me dice, profe, díctame otra vez. ¿Listo? Que todos me estén escuchando. Primero, ¿qué es un folleto? Segundo, características de un folleto. Tercero, pasos o elementos para crear un folleto. Pasos o elementos para crear un folleto. Y cuarto, van a, señor. Que me saco de la reunión, que en el segundo, el de características de un folleto. Listo. Tercero, pasos o elementos para hacer un folleto. ¿Listo? Y cuarto, van a buscar 2 ejemplos de folletos de los temas que ustedes quieran. ¿Cómo era? Cuarto, cuarto, van a buscar 2 ejemplos de folletos sobre los temas que ustedes quieran. Listo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a abrir un archivo en Word y van a desarrollar esta consulta que les acabo de dejar. El primer punto, por favor, no me vayan a copiar y a pegar de Google, ¿sí? O sea, lea, averigüe qué es un folleto y con sus palabras usted me va a decir, un folleto es esto, esto y esto. ¿Listo? Con sus palabras. No me vayan a copiar tal cual. ¿Listo? El único que se puede copiar tal cual, o sea, control C, control V, es el de los ejemplos de los 2 folletos. ¿Listo? Ahí ustedes lo que pueden hacer es buscar en Google folletos y poner imágenes. Y ahí les va a salir folletos de todos los temas. Usted va a buscar 2 folletos que le llamen la atención. Entonces, ese va a ser el único punto que usted va a poder coger y control C, control V. De resto, les pido que por favor hagamos el ejercicio, obliguémonos a producir algo, ¿listo? A que yo recojo la información de internet, pero yo por lo menos lo paso a mis palabras o por lo menos trato de explicarlo en mis palabras. ¿Listos? ¿Es claro para todos? Sí, señora. Listo, chicos. Entonces, tienen plazo para subir esa actividad hoy a las
11:59 de la noche. ¿Listo? Entonces, si quieren, de una vez, no sé si tengan más clases ya programadas para hoy, pero de una vez siéntense, copien los temas en el cuaderno de lengua y de una vez desarrollen esta actividad, ¿vale? Bueno, chicos, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, me escriben por WhatsApp. Igual, si necesitan volver a algo de la explicación del tema, si no recuerdan algo, el video queda disponible en YouTube y también pues está en el LSC virtual, las diapositivas con toda o sea, lo que les expliqué ahorita se les queda también disponible ahí, ¿vale? ¿Por dónde lo envían? Por el LSC virtual. Ya quedó habilitado, Fabis, ven, te muestro. Ingresan y debajo de eso, entonces están texto expositivo, están las diapositivas y aquí en donde dice consulta folleto, perdón, ahí lo subo. ¿Listos? Recuerden que tienen plazo hasta hoy. ¿Vale? Bueno, chicos, cuídense mucho entonces. Un abrazo desde la distancia y nos estaremos por ahí viendo. El viernes creo que nos vemos en clase también de lengua. ¿Listos? Chao, chao. Profe. Chao, profe.